Hola a todos, bienvenidos a este podcast donde hablaremos sobre el curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure. Como todos saben, nadie puede negar los aportes del maestro de Ginebra para con la actual ciencia del lenguaje. El consenso de la comunidad científica explicita este hecho con el sintagma giro copernicano para dar cuenta del rotundo cambio de paradigma que se inicia cuando las ideas de Ferdinand de Saussure son expuestas por sus alumnos en un libro póstumo titulado Curso de Lingüística General, que se publica en 1916, 3 años después de la muerte de Saussure, cuyas ideas o chispazos clarividentes fueron estructurados, reconstruidos por dos de sus alumnos, Charles Bailly y Albert Sessager, quienes le dieron forma y sustancia al pensamiento del maestro. A continuación presento una cita de Arellano 1977, donde dice que del análisis de los manuscritos originales de Saussure y de las notas de sus discípulos se desprende que Bailly y Sessager fijaron lo que todavía era fluctuante en la mente del maestro, desarrollaron lo que solo estaba esbozado y completaron lo que parecía incompleto en Saussure. Fin de la cita. No obstante, la originalidad de los planteamientos saussurianos viene dada por lo pertinente de sus reflexiones en una época en donde el hecho de lengua se analizó desde una perspectiva totalmente comparatista e histórica, dejando de lado el estudio de las lenguas modernas. Es el propio Saussure quien nos da cuenta de los métodos seguidos por las disciplinas predecesoras de la lingüística moderna para abordar los fenómenos lingüísticos, llegando incluso a expresar el rechazo total hacia todo el constructo epistémico utilizado en su época. Cito: sin cesar la inexia absoluta de la terminología ordinaria, la necesidad de reformarla y demostrar para ello qué clase de objeto es la lengua en general. Fin de la cita. Para ese periodo, la lingüística como ciencia carecía de objeto de estudio, solo se interesaba por el análisis histórico comparado de un estado de lengua. Sabemos de las intenciones bien fundamentadas de la lingüística histórica comparada por estudiar un estado de lengua, tomando como punto de partida un momento anterior de la historia y un momento posterior de determinado sistema. En este entusiasmo frenético por la descripción de los sistemas lingüísticos clásicos, sánscrito, latín, griego, etc., se llegó a conclusiones del siguiente tipo. Primero, los cambios lingüísticos son regulares. Devienen no solo de la estructura gramatical, cuanto más de las transformaciones de los sonidos. Segundo, se establecieron las leyes fonéticas que daban cuenta del cambio lingüístico en las lenguas analizadas. Todo ello fue posible gracias al descubrimiento de las analogías existentes entre el sánscrito y las lenguas como el griego, latín, germánico y persa, realizadas por el antropólogo Frank Boot en 1816. Pero como diría Saussure años más tarde, cito: Boot no tiene, pues, el mérito de haber descubierto que el sánscrito es pariente de ciertos idiomas de Europa y de Asia, pero fue él quien comprendió que las relaciones entre lenguas parientes podían convertirse en la materia de una ciencia autónoma. Fin de la cita. De esta manera quedó sobre la palestra el concepto de lengua madre, hecho que dio origen a infinidad de estudios comparatistas, de los cuales podemos citar Mémoire sur le système primitif du voyage dans la langue indo-européenne, escrito por Ferdinand de Saussure a la sorprendente edad de 21 años. Como han dicho diversos autores, incluidos Émile von Beniste, este tratado se adelanta 50 años a uno de los descubrimientos fonológicos relevantes para 1927, el fonema sonántico indoeuropeo. Sus observaciones sobre el sistema vocálico dejan entrever el olfato científico y la clarividencia de un hombre cuya brillante carrera humanística recién comenzaba. Pero la pregunta, ¿quién engendró a Saussure?,
responden todas las voces pretéritas, su tiempo, la semiesfera. Y es que este Saussure construyó sus sombras de valor desde muy temprana edad, siendo su familia un linaje copado por naturalistas, físicos y geógrafos. Ahora bien, no debe negarse el profundo apego que tuvo el maestro de Ginebra hacia las corrientes de pensamiento de su época, tal como llega a decirlo Arellano, cito: Saussure refleja en su teoría de la lengua la corriente filosófica más en boga en la segunda mitad del siglo XIX, el positivismo. Fin de la cita. Y fue este mismo deseo de transformación de las ciencias blandas, como la lingüística, a ciencia dura, el que da origen a la siguiente observación, cito: se consideraba la lengua como una esfera particular, un cuarto reino de la naturaleza. De ahí ciertas maneras de razonar que habían chocado en cualquier otra ciencia. Fin de la cita. Es decir, Saussure se aleja de la noción corriente para su tiempo de considerar a la lengua como un organismo vivo y construye una nueva visión que será capital en su teoría lingüística, la lengua como sistema. Proporciona esta nueva ciencia un objeto de estudio, la lengua, entendida esta como, cito, un objeto bien definido en el conjunto heteróclito de los hechos del lenguaje. Fin de la cita. Autores como Varela coinciden en señalar que la noción de lengua presenta un origen empírico y la noción de sistema solo es concebida desde la experiencia de cada hablante, es decir, la esencia psíquica del signo lingüístico ofrece un trasfondo empírico positivista, cito, donde toda realidad es reducida a realidad de conciencia, de vivencia psíquica. Fin de la cita. Sin embargo, en Saussure, de acuerdo con Varela, no puede observarse un empirismo puro, sino que el maestro de Ginebra se movió en dos caminos: el empirismo, propio de las corrientes de su época, y el racionalismo. A pesar de las evidencias que puedan encontrarse en el curso de lingüística general, es muy posible, como argumenta Varela, que Saussure no fuese muy consciente del enfoque epistémico que siguió para la producción de conocimiento científico, como sí de los resultados de sus investigaciones. Ahora hablaremos sobre lengua y habla. ¿Por qué la lengua y no el habla? Según el maestro ginebrino, la lengua es la parte social del lenguaje, esto es, se ha erigido en una colectividad y sus usuarios no son responsables directos de los cambios que pueden provocar al sistema lingüístico, cambios de por sí paulatinos y que solo son notables con el transcurrir del tiempo. De allí la aparición del siguiente par saussuriano, sincronía y diacronía. Por otro lado, el habla viene a ser la realización de ese sistema y está sujeto a los caprichos de los hablantes, a sus estilos de comunicación, a la variación. Sin embargo, Saussure deja bien claro que los cambios lingüísticos se manifiestan primeramente en el habla. Cito: el habla es necesaria para que la lengua se establezca. Históricamente, el hecho de habla precede siempre. Fin de la cita. Diacronía y sincronía. Volvamos al hecho sincrónico y al hecho diacrónico. La lengua, como sistema construido sobre el principio de solidaridad, interdependencia y oposición de los elementos que la constituyen, varía y al mismo tiempo se resiste a los cambios lingüísticos. En otras palabras, el nexo que existe entre significante y significado es siempre arbitrario, pudiendo ser esta arbitrariedad motivada o inmotivada, lo cual explica que de un estado de lengua a otro ocurran transformaciones en el significante, imagen acústica, o en el significado, concepto, ocasionando leves movimientos en las piezas del sistema. Ahora bien, la lingüística sincrónica estudiaría un estado de lengua en el eje de las simultaneidades, mientras que la lingüística diacrónica analizará la lengua en su devenir temporal, esto es, en el eje de las sucesiones.
Conoceremos más adelante que Saussure privilegia el estudio sincrónico sobre el diacrónico, ya que, cito, la lengua es un sistema en que todas las partes pueden y deben considerarse en su solidaridad sincrónica. Fin de la cita. Pero anterior a esto señala que, cito, el hecho sincrónico es siempre significativo, siempre pone en relación dos términos simultáneos. En el hecho diacrónico, al revés, no interesa más que un término y para que parezca una forma nueva, es necesario que la antigua le ceda su puesto. Fin de la cita. El signo lingüístico. Ya sabemos que el signo lingüístico es arbitrario y está sujeto a la mutabilidad o a la inmutabilidad. Otro nuevo par binario del maestro. Alteración y continuidad son términos emparentados en esta teoría lingüística, características propias de la arbitrariedad del signo, pero necesarios para todo sistema lingüístico que desea asegurar su permanencia en el tiempo y en el espacio de una comunidad lingüística. Como aclaró Saussure, cito, pero la continuidad implica necesariamente la alteración, el desplazamiento más o menos considerable de las relaciones. Fin de la cita. Son de mucho interés las relaciones entre significante y relaciones sintagmáticas. Por un lado y por otro, significado y relaciones asociativas o paradigmáticas. Las primeras, siguiendo a Saussure, solo pueden moverse en el tiempo, esto es, representa una extensión, es una línea. Tienen existencia únicamente un término sucesivo sobre otro. De igual modo, las relaciones sintagmáticas aparecen en la cadena hablada bajo la forma de un elemento seguido de otra unidad, nunca al mismo tiempo, como sería imposible pronunciar dos palabras a la vez. Así, cada significante adquiere valor lingüístico con los significantes que se le oponen en el sistema de la lengua. Siguiendo con la analogía, cada sintagma establece una diferencia sustancial con sus elementos continuos cuando se oponen en el continuo del habla. Antes de seguir con el símil es importante aclarar, tal como lo expresó el maestro Ferdinand de Saussure, que el significante es un concepto operativo que pertenece solo a la lengua y que la noción de sintagma corresponde al habla. Explicitando esto diremos que las relaciones asociativas se dan fuera del discurso. Su relación no está basada en la extensión. Su centro de operaciones, dice Saussure, se ubica en el cerebro. Todos los elementos de la lengua se agrupan en familias de diverso orden y significación. En otras palabras, las asociaciones pueden darse por semejanza en el significado, por analogía morfológica, etc. Contrario a esto, la conexión sintagmática necesita de los otros sintagmas en la cadena del habla para comunicar un concepto o significado. Estas disertaciones nos conducen a otra noción operativa en la teoría lingüística propuesta por Ferdinand de Saussure, es la noción de valor. Señala Saussure que la lengua es un sistema de valores puros y solo una colectividad y no un sujeto puede establecer su posición en la lengua. Cito, así el valor de todo término está determinado por lo que lo rodea. Fin de la cita. Y agrega que los signos son lo que son, es decir, tienen un valor porque sus conceptos son diferenciales, negativos, con respecto a los otros signos del sistema y que, cito, su más exacta característica es la de ser lo que los otros no son. Fin de la cita. Muchísimas gracias por escuchar este podcast. En otra oportunidad hablaremos sobre el signo lingüístico y otros pares del maestro ginebrino. Hasta luego.